Bien, continuamos con nuestros paneles internos, vamos a llamarlos paneles internos, y teniendo esta barra de menú que obviamente vamos a hacer un poco más detallados más adelante con respecto a esta caja de este menú, de esta barra de menú, perdón. Entonces tenemos de izquierda a derecha, tomando esta configuración que hemos creado, tenemos el panel de jerarquía. Y el panel de jerarquía, digamos que la función que tiene principal es que en ella estarán contenidos todos los objetos, todos los recursos que nosotros estemos utilizando en la aplicación, en el videojuego. Y no solamente van a aparecer acá los que estemos trabajando en el momento, sino aquellos que vayan a ser llamados o que vayan a aparecer en un momento determinado. Me refiero a que no siempre, por ejemplo, yo podría crear un script que en modo de edición pues no se vería un objeto, sino que digamos en el script yo digo que tan pronto arranque el juego aparezca un determinado objeto. Y eso va a aparecernos acá y nos va a mostrar cada uno de los objetos que están presentes en la escena en un momento determinado. Pero la razón más importante y por la cual se llama jerarquía es porque nosotros podemos realizar operaciones de forma, digámoslo así, que específica con respecto a la importancia o al rol que juegue un objeto, y por esa razón el término jerarquía. Por ejemplo, tenemos acá que es este cubo dentro de este esquema, dentro de esta escena que estamos acá trabajando. Vamos a hacer acá un ejercicio, vamos a ubicar esta cámara un poco más diferente la posición, listo. Entonces aquí vemos por ejemplo que este cubo de acá pues está siendo visualizado solito. De hecho el cubo está solo. Vamos a ponerle un nombre que se llame cubo 1 por ejemplo. Y este objeto, digamos que si yo lo quisiera duplicar, pues puedo duplicarlo con control D. Este otro cubo le voy a llamar cubo 2. Uy, perdón. Cubo 2, enter. Está por ahora adentro, ¿no? O sea, está en la misma posición. Entonces lo voy a cambiar, lo voy a correr un poquito. Listo. Entonces está cubo 1, cubo 2. Si yo le digo a cubo 1 muévase, pues no afecta a cubo 2, lo mismo pasa con cubo 2. Pero si yo cubo 2 lo pongo adentro de cubo 1, o sea, en la jerarquía de cubo 1, todo lo que yo haga cubo 1, fíjense aquí es lo que está seleccionado, voy a poner acá lo pivote, pues para tener claro que se trata es del cubo 1. Fíjense, lo que yo haga cubo 1 afecta a cubo 2 porque adentro de su jerarquía está cubo 2. Entonces, si hago cambios en cubo 2, pues no me afecta a cubo 1. ¿Por qué? Pues porque cubo 2 está adentro de la jerarquía de cubo 1 y no al revés. Esa es la característica a la que se refiere a jerarquía. Ese es el principio fundamental de jerarquía. Y por otro lado, también podemos nosotros a partir de este botoncito crear otra serie de objetos. Por ejemplo, una esfera. La esfera obviamente me la ubica acá, está por fuera de la jerarquía. Vamos a ponerla ahora en la jerarquía de cubo 2. Cubo 1 afecta a cubo 2 y a esfera. Cubo 2 afecta a sí mismo y a esfera. Y esfera solamente se afecta a sí mismo. Listo. Digamos que por ese lado es bastante comprensible. Digamos que yo tengo muchos objetos en escena y yo necesito ubicar uno en específico. Entonces, simplemente tanto en la jerarquía solamente me muestra ese objeto, y por otro lado en la vista de edición me lo resalta. Entonces yo simplemente lo quito y vuelve a la normalidad tanto la jerarquía como la visualización en el editor. ¿Qué es lo que resulta interesante de esto? Pues que es una manera visual de ayudarle al usuario, al programador, al desarrollador, al músico, para entender, digámoslo así, para poder visualizar un objeto en particular y entender en dónde es que se encuentra. Es una manera visual de poder trabajar. Aquí vemos una opción de salvar escena como, ¿sí? Y acá vemos una opción de bloquear ciertas cosas, de bloquear la jerarquía.
y aquí vemos otra pestañita, miremos acá. Ok, aquí dice maximizar la ventana. Si yo le digo maximizar, se maximiza de esta forma. Esto es útil en ciertas instancias. Le quito el maximizar, le puedo decir que me la cierre. Suele pasar, me refiero a que de pronto por accidente la cerramos. Uy, la cerré, ahora qué hago. Entonces voy a Windows y aquí simplemente busco jerarquía o control 4. La busco y acá la voy a insertar. Listo. Y quedó insertadita, creo que sí, quedó insertada como a lo largo, ¿no? Listo, ahora sí ya se ve como estaba. Entonces jerarquía, aquí están todos los objetos. Aquí dice un título y es porque no hemos guardado la escena. Entonces vamos a guardar la escena, control S, y vamos a crear una carpeta que se llame mis escenas. Listo, vamos a llamar esto 1 jerarquía. Listo, ok, aquí están mis escenas. Fíjense, aquí está 1 jerarquía. Entonces aquí está el nombre de la escena que nosotros hemos creado. Bien, eso con respecto a jerarquía. Tenemos ahora el panel de escena. El panel de escena es el panel en el cual se visualiza todos los objetos que están presentes en la aplicación específico en esa escena. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una cámara principal que se visualiza a partir de este pequeño icono que nos dice que es una cámara. Esta luz, que es una luz direccional, aquí nos está indicando cuál es la dirección de la luz. Aquí en la cámara este cono cuasi cono nos está diciendo hacia dónde está, de qué manera está mirando la cámara. Este elemento cubo, pues obviamente aquí tenemos la jerarquía de cubo 1, cubo 2 y esfera. Vamos a ponerle aquí esfera 1. Guardamos, control S, listo. Entonces aquí está nuestro panel de escena. Una manera como la que nosotros podemos interactuar con este panel es, si tenemos un mouse con 3 botones, el botón del centro oprimido, o sea la ruedita, pero oprimiendo la ruedita, nos va a permitir hacer este tipo de paneos. Si oprimimos la tecla Alt, botón izquierdo del mouse, podemos rotar la vista de esta forma. Fíjense que el icono acá cambia de la mano a un ojo. También, si queremos, podemos hacer lo mismo con el botón derecho del mouse. Solamente oprimiendo el botón derecho del mouse podemos mover de esta manera. Si nosotros queremos acercar o alejar la vista, podemos hacerlo con la ruedita del mouse. ¿Sí? Bien, entonces por la ruedita del mouse podemos alejar. Botón derecho hacemos giro, rotación de la vista del escenario, y con la tecla Alt y botón del centro pues podemos mover de esta manera. Bien, vamos a devolvernos acá un poquito. Esto que estamos viendo acá, este espacio oscuro en la parte de atrás, vamos a quitar algunos gizmos. Vamos a dejar la luz. Entonces vamos a quitar, listo, aquí quité ese fondo, vamos a dejarlo poner. Este fondo es este fondo que estamos viendo acá. Entonces aquí lo que quité fue ese fondo para que se viera la rejilla. Esta rejilla que nosotros estamos viendo acá de fondo, que se ve, uno podría decir que se ve como infinito, ¿sí? Uno rota y pues como que desaparece, pero realmente siempre está presente ahí. Es una ayuda geométrica, una ayuda visual para entender, para visualizar y para manejar la geometría del escenario. Obviamente nos permite como ubicarnos específicamente, y esto es muy útil teniendo en cuenta que en un contexto 3D, bien sea un motor de juegos o un programa 3D, todos los objetos tienen una posición en el espacio
este espacio tiene unas dimensiones y tiene unos ejes que son básicamente los tres ejes de coordenadas. Entonces los ejes son X, Y y Z. En el caso de Unity, Y es la altura, X es el ancho, es decir, izquierda a derecha, y Z es la profundidad, que en este caso es adelante atrás. Muchas de las operaciones que se realizan con movimientos de objetos, personajes, enemigos, el eje que configura el moverse de atrás hacia adelante o hacia atrás es el eje Z. Entonces cualquier operación va a afectar generalmente este eje. Obviamente ese concepto de adelante atrás depende también de la vista de cámara. En este caso es muy común cuando son juegos en tercera persona o en primera persona 3D, pero cuando uno está haciendo aplicaciones o está haciendo juegos en 2D, generalmente la configuración cambia y realmente uno la adapta como uno quiera, pero por lo general la cámara se ubica de tal manera que el frente realmente, vamos a ver acá la cámara por ejemplo, el frente realmente es en el eje X, es decir, el objeto, vamos a verlo acá, se movería de esta manera. Entonces el frente de este objeto no sería la cara Z, sino la cara X. Es simplemente una manera de configurarlo. Pero pues aquí estamos viendo algo importante. Si nosotros visualizamos, voy a hacerle clic acá, digamos que tengo esta visualización en este momento, que es una visualización 3D. Fíjense, se ve en perspectiva. Puedo darle clic a este icono del centro, al gizmo, al centro en el cubito, y nos pasa de perspectiva a una vista isométrica. Y si nosotros le damos clic a los diferentes, estas flechitas, estos conitos, pasamos a visualizar el objeto en diferentes vistas. Si lo vemos en perspectiva, la misma cosa, igual, y si lo vemos ortogonal, también. Este icono ya nos indica ciertas cosas, por ejemplo, estas rayitas paralelas nos dice que es isométrico, aquí nos dice que es perspectiva, ya es una forma como triangular. Bien, podemos bloquear la vista para que no se vea afectada a partir de este icono que vemos acá, que es el candado. Vamos a devolvernos nuevamente. Fíjense, esta es una vista isométrica, vamos a volver a perspectiva. Listo. Pues así es como lo ve el ojo humano, pero las cosas en realidad son así. El espacio tridimensional realmente es de esta forma, no como lo vemos, es de esta manera. Bien, eso con respecto a estos componentes. Podemos también, por ejemplo, en el panel de escena, configurar que si queremos ver en modo Shading Mode, es la manera de sombreado en el que podemos ver los objetos. Aquí lo podemos ver sombreado, aquí lo podemos ver como un esqueleto, wireframe. Aquí podemos hacer la combinación de las dos y resulta interesante. Podemos, por ejemplo, ver canales alfa, overdraw, ¿sí? Bitmaps, diferentes maneras como nosotros lo podríamos estar viendo dependiendo de las opciones. Podemos ver, por ejemplo, de esta manera, charts. Vamos a devolvernos a este que es como chévere, este es interesante, digamos que para la modo edición resulta interesante. En muchas ocasiones pues nosotros pues digamos hemos creado el proyecto de una manera 3D, pero resulta que nuestro juego realmente va a ser 2D. Entonces le damos clic acá y fíjense cómo de manera predeterminada, aquí alcanzamos a ver de manera predeterminada para Unity, todo el emplazamiento se hace a través de el eje X. Entonces si nosotros cambiáramos la posición de la cámara, la rotáramos, aquí la vamos a rotar en el eje Y, que es el de altura, vamos a rotarla a 90 grados y vamos a ponerla en una posición global para que sea más cómodo, moverla. Listo, aquí estamos emplazados a través del perpendicular, o mejor el paralelo al plano de la cámara, es el eje Z en este caso. Si yo le doy 2D, fíjense que ya cambia, ya no nos muestra como había pasado antes, que nos mostraba la cámara perpendicular al plano de la vista, y es porque esta visualización 2D es independiente de la vista de cámara y siempre será paralelo al eje X. Entonces
Por esa razón es que es importante tener en cuenta. Obviamente el juego va a quedar configurado en función de la cámara, no del espacio, pero digamos que es bien interesante y bien importante manejar esto porque mucho del código de programación va a depender de esta configuración. Tenemos estos pequeños componentes gizmos. Por ejemplo, si yo le voy a quitar el 2D, ok, aquí estamos. Vamos a poner acá un piso, un objeto 3D, vamos a poner un plano, vamos a rotarlo con la tecla R, activo escala, listo. Ya miraremos los accesos directos. Por ahora lo que voy a quitar Wireframe, voy a dejar solamente Shade, listo. Aquí vamos a utilizar luces. Fíjense, aquí se ve, cuando activo luces se ven las sombras. Si activo dejo posible que en el modo de edición se reproduzcan los sonidos, y aquí la atmósfera como tal. En este caso, pues como tenemos esto, no se ve así de esta manera. Ya miraremos cómo se realiza ese cambio. Por ahora estamos enfocándonos en las características que tienen los paneles y un poco de su interacción básica. Tenemos los gizmos, podemos configurar qué gizmos queremos nosotros que se vean en el modo de edición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cámara está visible. Fíjense que cámara está por acá, está visible. Y si yo quiero que no se vea el gizmo, pues simplemente le quito la selección. Y fíjense que a pesar de estar presente y visible el icono, no está visible su cono. Entonces lo que no podría yo ver es precisamente su cono. Vamos a dejarlo visible de todos modos. Ok, bien. Aquí vienen algunos aspectos relativos a interacción con este panel y son los accesos de teclado. Entonces si yo oprimo R puedo escalar, si oprimo E puedo rotar y si oprimo W puedo mover, ¿sí? Se activan estos iconos que estamos viendo acá. Si oprimo, voy a alejar un poquitico con la ruedita, digamos aquí seleccioné la esfera. Si yo oprimo la tecla F, la vista en el panel de edición se centra a la esfera, al objeto que yo he seleccionado. Y digamos que yo tengo este cubo acá. Fíjense que yo todavía le hice zoom a la esfera, perdón, hice con F a la esfera, pero estoy haciendo zoom con la ruedita, pero de todos modos el zoom me lo está haciendo de manera céntrica con respecto a la esfera. Entonces si yo oprimo ahora control alt F, lo que pasa es que se mueve el cubo a la posición en la que estaba la esfera. Como la esfera está dentro de la jerarquía del cubo, pues obviamente también se mueve. Entonces vamos a darle control Z. Esto es bastante útil en una determinada situación. Entonces esta es una manera en la que nosotros podemos interactuar con la vista de panel. Y por último, pues tenemos acá una opción de buscar un objeto, así como lo podíamos hacer con el anterior. Perdón, vamos a buscar acá esfera. Entonces aquí nos muestra esfera 1. Vamos a darle clic al número completo, al nombre completo, listo. Y nos muestra esfera 1. La razón por la cual nos muestra también el cubo es porque está dentro de la jerarquía de cubo 2. Entonces por eso también nos muestra aquí subrayadito el cubo. Sin embargo, fíjense que aquí ya nos lo muestra un poco más claro, nos lo separa visualmente, mostrándolo con un sombreado más profundo. Bien, vamos a devolvernos a esta posición, a esta opción de Shaded Wireframe. Y por último, aquí podemos ver, vamos a rotar un poco esto, vamos a dejar visible la atmósfera y tenemos en esta opción, podemos visualizar por ejemplo el skybox, o sea el cielo. Si yo le quito el fog, que en este caso pues no tiene configurado, el fog se referiría a algo similar como a la niebla. Efectos de iluminación similar a llamas, materiales animados, es decir, en la vista edición podríamos ver cómo se animan ciertos materiales, y efectos de imagen. Entonces digamos que aquí yo no tengo, en realidad voy a quitar esto acá. Entonces si yo le digo que skybox, pues me deja completamente gris.
aquí no tengo fog, no lo tengo preconfigurado, entonces no se vería. Y digamos que estas son las opciones que yo podría llegar a configurar con respecto a lo que se puede visualizar como tal. Obviamente la iluminación está aparte, aquí simplemente son elementos diferentes a la iluminación. Entonces básicamente estas son las opciones que nos ofrece el panel de escena.